Es un placer encontrarnos en esta entrevista informal Ajá. de lo que venimos hablando hace rato y de lo que tanto nos interesa. A mí me gustaría empezar preguntándote algo muy general para después ir a lo que particularmente queremos llegar, que es el tema del inconsciente en los negocios, pero me gustaría partir de algo en general como para saber en qué aspectos considerás que beneficia a una persona conocerse a sí mismo. Creo que la respuesta más corta sería decir en qué aspecto no beneficia a una persona conocerse a sí mismo. Creo que el descubrimiento personal desde la esencia, desde la base, desde lo más introspectivo es la única forma en que realmente tiene un ser humano para poder trascender esta experiencia. A no hacerlo es simplemente andar dormido. Podés hacerlo, podés vivir de esa forma. Y hasta podés creer que vivís de una forma alegre, y en algunos casos podés creer que vivís de una forma feliz, pero el no reconocimiento del sujeto en sus propias cuestiones más particulares, insisto, es lo mismo que andar dormido. Porque en realidad, y a ver, termina sucediendo que son las circunstancias en las que te volvés a tocar o topar con los mismos inconvenientes, los mismos tipos de personas, los mismos tipos de situaciones, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y de forma indefinida hasta que algo que pide ser visto no es visto. ¿Cómo me doy cuenta qué síntomas aparecen o qué signos son los que aparecen que me revelan que tengo que buscar, que tengo que preguntar, que tengo que conocerme? Pero no sé si hay un síntoma común, no sé si hay un síntoma que uno pueda decir como al médico, bueno, si te duele la panza tenés que mirar esto. O sea, lo que a una persona le lleva hoy por hoy a hacerse una pregunta, lamentablemente es la incomodidad. Y en este sentido, digo hoy por hoy porque tiene que ver con un fenómeno cultural, histórico, de aprender desde el dolor. El día que trascendamos como sociedad a una sociedad más civilizada o altamente civilizada, como dice en el libro de Conversaciones con Dios 3, probablemente aprendamos que hay otra forma de reconocer al ser y que no tenga que ver a través del dolor. Pero hoy estamos muy acostumbrados a aprender a través del dolor, entonces no es que hay un indicador. Es más, con el tiempo aprendí que no hay nada que decirle a nadie que no se haga una pregunta. Ahora, está claro que, bueno, no sé si está claro, pero cuando una persona vive situaciones reiteradas y se empieza a sentir incómodo o incómoda, una posibilidad puede ser preguntarte, bueno, ¿qué hay de mí en esto que estoy viviendo? Porque recién ahí es donde lo vas a poder transformar. Pero lo que le diría a alguien es esto, cuando te encontrés con situaciones reiteradas y de incomodidad, bueno, hacete esa pregunta, ¿qué hay de mí en esto que estoy viviendo? Y ahí va a empezar ese camino de introspección. ¿Y cómo sería para una persona que a lo mejor ni siquiera ha hecho terapia, comenzar por el camino? ¿Cómo sabe hacia qué ir, cómo transitar esto, con qué profesionales, a través de qué herramientas? ¿Qué podrías Mira, ofrecerle vos como consejo? lo primero sí es darse el permiso de que esto no se trasciende solo. Lo segundo es entender que cuando empezás en el camino de la pregunta de la autoindagación, el camino se hace prolongado. No es ni corto ni largo, pero tiene una prolongación. Es decir, y acá es donde el primero que le diría es no pensar en la fórmula. A ver, yo soy de creer en la magia, pero a veces digo, no hay que creer en la fórmula mágica de que voy a una sesión y ya está, y lo resuelvo. Hay técnicas, incluso, hasta la misma biodecodificación, a la cual justamente me formé, entre otras cosas, con esa técnica, pero en algún momento tuvo la pretensión de ser una herramienta que se vendía como no, alcanza con una sola sesión. Y no es cierto, porque el ser humano requiere de un proceso, porque la vida pide un proceso. Entonces,
lo que le diría es darse permiso primero de encontrar algún tipo de herramienta con la que resuene. Lo segundo, que esa herramienta con la que vaya a buscar no busque la solución mágica y tampoco busque, este es el tercer punto fundamental, que sea una herramienta donde aparezca un otro que te diga algo. Por ejemplo, si bien es genial en algunos momentos una herramienta como los registros akáshicos o algunas otras herramientas, es muy sutil esto de que venga alguien y te diga que tus maestros ascendidos son los que te están diciendo tal o cual cosa. Es decir, es cierto que uno, desde la meditación, desde la respiración y desde un lugar de absoluta introspección, puede encontrarse en planos de información mucho más sutiles que el plano de lo dual o el plano de lo que estamos. Pero también, justamente, y en esto hay que tener cuidado, cuando vamos a un facilitador o una facilitadora que te dice como, por ejemplo, cosas que te van a pasar en el futuro, o juzga o prejuzga sobre otras personas, porque desde mi visión, un verdadero maestro ascendido en realidad, de lo único que te hablaría es de vos. Y de lo que vos tenés que trabajar con vos. No te diría, fulanito o fulanita en el trabajo tiene este problema con vos, sino mira, esto te está mostrando esta parte no revelada de vos. Entonces, el tercer punto que tendría que tener cuidado al elegir un facilitador, y en esto meto cualquier tipo de terapia, incluyendo la más reconocida y clínicamente reconocida como el psicoanálisis. Porque a veces, incluso en su buena voluntad, hay psicoanalistas que hacen transferencia y que dan opiniones y que dan comentarios que a veces transfieren su propia historia al consultante, o en su caso en la terapia, en el psicoanálisis propiamente, puede ser al paciente. Ahora, es tener ese cuidado uno mismo, entonces encontrarse en una búsqueda que es la más compleja de, ok, todo pasa por mí. Y en ese sentido, una herramienta que a mí me encanta por cómo nos muestra un abanico desde lo propio, pero a la vez que nos muestra un mapa de orden, son las constelaciones sistémicas. Y también me gusta la biodecodificación, y que, bien vale la aclaración, tiene su fuente en la corriente gestáltica, entre otras cosas, justamente una corriente propia de la psicología, pero que muestran cómo se arma un mapa, pero del cual nosotros nos tenemos a tener que ser responsables, que en un inconsciente, de más allá del infinito de los tiempos, yo lo defino como el gran inconsciente, de Bert Hellinger le dice el alma, y yo aprendí a decirle el gran inconsciente para a veces sacarle ese mote de espiritualidad que a algunos no les gusta, o que es una buena excusa para alejarse, pero si quieren puede decirle el alma, o si querés puede decirle el gran inconsciente. Es información que traemos elegidamente, implicados con nuestros ancestros, para estar viviendo determinadas circunstancias. Entonces, para resumir, te diría, son como 4 elementos. Primero, entregarse a una terapia. Segundo, comprender que en cualquier terapia el trabajo tiene que ser qué pasa conmigo, no qué pasa con los demás. Tercero, comprender que de las terapias que elijamos, no tiene que buscar esa premura de la inmediatez, que nos encanta, que nos vendan. Hay 70.000 técnicas que te venden esto de que en una sesión, en 4 sesiones, y la vida es un proceso. Puede ser que lo resuelvas en una sesión, puede ser que lo integres, porque no se te resuelve, puede ser que integres el fenómeno en una sesión, puede ser que lo integres en varias, puede ser que lo integres en un tiempo. Porque tal vez hay más cosas que ver. Y el cuarto punto es, elegí la terapia que más te resuena, pero que haya realmente un movimiento interno. Salir del pensamiento mágico. Clarísimo. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo se puede trabajar a este nivel individual y tan propio en un ámbito grupal, por ejemplo, como en un equipo de trabajo, en un taller, en algo que nos saca de esa intimidad que suele ser una sesión? Bien, hay 2 puntos. Primero, entender que cuando estamos trabajando con un equipo de trabajo, la redundancia, estamos hablando de un inconsciente colectivo que termina formando un único inconveniente, un único inconsciente, perdón. Y que justamente
probablemente en ese inconsciente colectivo, y esto era lo que quería decir, nos está mostrando como conflicto un único inconveniente común, del cual todos los sujetos de ese inconsciente colectivo común resuenan. Cada uno desde su lugar para trascender algo individual, pero que lo une para trascender algo colectivo. La pandemia de coronavirus claramente nos está mostrando algo que es donde vamos a estar trabajando cada uno desde lo individual, lo que nos va pasando y las reacciones son individuales, pero estamos a nivel mundial en algo colectivo. Entonces, en un equipo de trabajo, el trabajo tiene que ver con eso, con el trabajo sistémico sobre ese equipo de trabajo y ese conflicto o ese desafío, porque a veces no se trata de un conflicto, sino, bueno, cómo pasamos a un siguiente nivel, cómo logramos una siguiente venta, como lo que fuera, desde ese inconsciente colectivo, y luego cada uno puede hacer su trabajo individual como protagonista de ese inconsciente colectivo. Y a veces será el mismo grupo el que tácitamente e inconscientemente expulse o invite a que se vaya a aquel que deja de resonar con ese proceso de incorporación de los elementos, con ese proceso de integración y con ese proceso de trascendencia. Y ahí es donde también los talleres se hacen más ricos. Y en ese punto en particular, que se puede presentar un quiebre o, como decís, quizás una visión que tenga que hacer una decisión tan importante para un equipo como pueda ser desvincularse. ¿Cómo se trabaja en concordancia, en coordinación con la cultura de la empresa y las decisiones que se toman? Porque supongo que lo que sucede en un taller no es nada controlado. ¿Y cómo se maneja esta situación? ¿Hay algo pautado previamente? ¿Hay libertad para que suceda lo que tenga que suceder? ¿Han surgido este tipo de experiencias o de alguna manera ya la persona que decide entrar en este tipo de movimientos está abierta a los resultados? A ver, en lo particular con respecto a las empresas, en la forma en que yo trabajo, yo suelo plantearle a los que me contratan, sean directivos, gerentes, líderes o directores de proyectos, de que cuando hacemos un trabajo sistémico puede existir la posibilidad de que alguno de los integrantes comprenda que su ciclo ya no es más ahí adentro, o por lo menos dentro de ese equipo, no quiere decir adentro de la empresa. Bien, puede suceder que lo vean, que no es más adentro del equipo, que no lo vean más adentro de la empresa, o que lo vean más adentro de ese proyecto en sí, nada más, depende de lo que vayamos a trabajar. O que no es su momento, o que tiene que revisar algo, o sea, pueden surgir múltiples cosas. Por ende, esa aclaración siempre se hace, porque también lo que pasa en el taller es algo muy amoroso. Entonces, lo que sucede a posterior es que todo movimiento que se da termina siendo tan amoroso que no tiene un quiebre que rompe, sino que armoniza. Bien, es como, no sé si a ver, se me viene este ejemplo, ¿viste las películas cuando termina que uno de los dos protagonistas se va, pero ambas personas quedan en paz? Ok, bueno, hablamos de ese tipo de quiebres, cuando se concluye, porque lo que se busca en los talleres siempre es la armonía y la conclusión. Aún así sea un taller donde vayamos a buscar, no sé, hasta la capacitación de una nueva incorporación, podemos darle esa impronta de que la persona se encuentre con algo propio. Y vuelvo a decir esto, cuando se da desde ese lugar, y hablando de si alguien tiene que soltar un equipo o ser soltado por el equipo, la forma en que se da es tan armoniosa que podemos usar esa metáfora que te dije hace un ratito. Las personas, los integrantes de los equipos de trabajo no necesitan ir con advertencia. Van al proyecto, van al taller y trabajan y sí, se les pone en claro que va a haber una dinámica de la cual quizás no están acostumbrados. Y eso es la realidad es que en mi experiencia ha sido como uno de los grandes halagos que he recibido de que, wow, esto es totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado, donde había un fulano que se paraba y daba una indicación y bla, 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 a una cosa donde hay un conocimiento y un saber vivido desde la experiencia, pero que se integra a ese inconsciente colectivo y que resuelve, junto con ese inconsciente colectivo, a partir de lo que estamos resonando ahí, con un bagaje nada menor, que le agradezco a la vida,
de experiencia que traigo, tanto en el área del inconsciente como en el área de lo profesional. Entonces, en términos de los empleados, no hace falta tanta preparación. Y en términos de los jefes, o de los contratantes, o de los líderes, el saber que se van a encontrar con un proceso de orden. Y bueno, como cuando ordenás tu pieza, en un momento vos decís, ¡uy, qué de pelote que es esto! Y después termina estando acomodado, o sea, es como ese proceso de transición. Entonces, lo máximo es advertirle de que eso sucede. Ahora, y para cerrar esta pregunta, generalmente lo que yo hago también es cuando trabajo con empresas, es tener 2 o 3 reuniones previas con los líderes del proyecto, con los gerentes, para que ese inconsciente colectivo que vamos a trabajar y el proyecto en sí y la temática tenga un claro objetivo. Bien, entonces es como que no nos dispersemos por cualquier lado. Bueno, vamos a buscar, el resultado final tiene que ser poder alcanzar y a veces hasta esas reuniones nos permiten ponerle más claridad a ese objetivo. Y los resultados, la verdad, yo tengo que decir que yo estoy muy satisfecho con las devoluciones de todas las empresas o los equipos de trabajo con los que me he desarrollado, que a veces me pasa, cuando, por ejemplo, acá en Rosario, que le he hecho muchas cosas de tarjeta naranja, que me paren los empleados y me digan, hey, ¿cuándo volvemos a hacer el taller? O sea, sí, bueno, quiere decir que, que me sigan en las redes por mis otras publicaciones, o sea, claramente quiere decir que lo que pasó ahí trascendió el propio proceso del taller en sí. ¿Qué sucede ahí? Para una persona que no tiene ni idea, ¿cómo podrías describir lo que sucede en esos espacios, en esos momentos? A ver, depende de qué tipo de taller, pero en todos lo que hay es una dinámica o un hilo conductor. Depende de qué, por ejemplo, hay talleres que he hecho de liderazgo consciente, hay talleres de ventas que he realizado, hay talleres que tienen que ver con comprender. Hay uno que me encantó que se llama el ser protagonista y que tiene que ver con, bueno, cuál es mi protagonismo dentro de la organización y quién puedo ser y qué puedo hacer a partir de ese estar siendo y haciendo, y que estuvo fantástico, por parte lo fuimos haciendo en grupos reducidos, más que grupos reducidos, en grupos por sucursales, y funcionó fantástico. Ahora, ¿qué sucede? En que en todos los talleres yo busco un hilo conductor. Bien, ok, algo que aprendí del coaching, que es, vamos a plantearnos un objetivo y es, ¿a dónde quiero llegar? Para no distraerme, cosa que hago también en mis consultas individuales. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Si no, es como que a propósito nos vamos por todos lados. Ahora, a partir de ese hilo conductor, voy desplegando herramientas y a su vez voy desplegando herramientas que tienen que ver con esto de lo sistémico, que tienen que ver con la biodecodificación, que tienen que ver con la introspección, donde lo que va sucediendo sucede de una forma muy singular, aún así a veces tengan que estar enseñando, por ejemplo, estrategias de venta o herramientas de venta, pero al hacerlo, la persona lo mete en el cuerpo, lo incorpora de una forma muy particular. Entonces te vas a encontrar en ese taller con un hilo conductor y con distintas actividades, pequeñitas microactividades, una por una, donde la persona, aunque sea va participando, aunque sea en el pensamiento, en el escribir algo, en el estar atento, no es una clase donde hay un fulano que habla adelante y aburre. Y en esa participación se va armando la trascendencia. Y después, ya te digo, Si hay una persona que se niega a tal participación. No la hace. Es más, yo suelo decir algo que se lo digo también a los directivos, díganle que no es obligación venir. Pero ahora, me ha pasado estar en talleres donde la gente se cierra, se te pone así, y listo, y no quiere participar, y no participa. O sea, yo a lo sumo, nunca me tocó, pero a lo sumo si alguno se pusiera a hablar con otro o distraer, le pediría simplemente que no distraiga al de al lado, pero más que eso nada, porque cada uno tiene su momento y su proceso. Y porque hay una cosa más que es respetar que es inconsciente, que está cerrado, que dice no quiero participar, esto no quiero, se está preservando de algo que considera mucho más peligroso todavía. Entonces, en ese respeto de ese inconsciente que se considera en peligro a sí mismo, para eso nos abrimos a algo nuevo, entonces es respetarlo y dejarle el lugar, y a lo sumo decirle, yo te lo respeto, 100%. Lo único que te vamos a pedir es que vos respetes, si es que hiciera falta, nunca me ha hecho falta, la verdad, al resto. Pero después, dejarlo ahí. La lucha no es conmigo, y esto... Mary, una de las cosas que yo le agradezco también a todo mi proceso, es que eso me permitió, a ver, todo mi proceso personal hizo que yo le haga un gran trabajo respecto a mi ego. Ego que lo voy a tener como todo el mundo, porque si no, no viviría en este plano dual. El ego es el que nos salva la vida y el que nos permite creer que estamos separados, el que nos permite creer este juego. Lo que pasa es que a veces le dimos tanta entidad
algo de lo que justamente en un momento en el libro también lo cuento, le dimos tanta entidad que se apoderó de todo el juego y lo creímos más importante. Y yo tuve que hacer un gran trabajo con mi ego, porque el ego es el que también nos hace creer que si alguien no participa en el taller, el conflicto es conmigo. Y el conflicto es de él con su historia y con su estar siendo, y a lo sumo vendrá a mostrar algo de lo propio y de ese grupo también. Será el representante de la resistencia del grupo al cambio, incluyéndome a mí. Entonces, al integrarlo, y también me viene esto desde lo sistémico de Hellinger, ese que se excluye está representando a un excluido. Cuando le doy lugar al que se excluye, excluyendo a los demás, voy a hacer un juego de palabras, cuando le doy lugar al que se excluye y lo hace excluyendo a los demás, porque en realidad se siente excluido, ese está honrando en nombre de todos a los excluidos del sistema. Buenísimo tu juego de palabras. Y te pregunto, después de este trabajo, de lo que pueda suceder en un taller o en una serie de talleres, ¿hay algún cruce cuando hay equipos de recursos humanos que tienen una planificación y se plantean resultados, se plantean nuevos objetivos? ¿Ha llegado a ese tipo de trabajos o todo está como incipiente en ese ámbito todavía y no se ha logrado una progresión de ese tipo? A ver, todavía cuesta que los equipos de recursos humanos se den ese permiso de continuar un trabajo sistemático y anual, ¿no? Es como que todavía está esto de, bueno, ok, quiero que le digan, como si, y por más que los de recursos humanos ya entienden todo esto de soft y de herramientas blandas y todo esto, todavía atrás de eso sigue existiendo una corriente muy fordista de poner al empleado en términos de computadora. Entonces, darle capacitaciones como, te tengo que meter cosas en la cabeza que las tenés que aprender y hacer cosas para el cambio, ¿no? Entonces viene esto de el coaching para el cambio y la gestión, y qué sé yo, pero es como imponer algo que siempre doy este ejemplo porque me encanta, de que lo aprendí en segundo o tercer grado de la escuela primaria, que dicen que estaba el sol y el viento y una persona muy abrigada, y el sol y el viento juegan una apuesta a ver quién desnudaba a esa persona. Entonces el viento empieza y sopla y sopla y sopla, y la persona cada vez se abrigaba más, se ponía ahí la bufanda, y se cansa el viento de soplar. Entonces el sol le toca su turno y cálidamente empieza a darle calidez a ese individuo, que empieza a sentir ese calor y se saca el sombrero, se saca la bufanda, se saca el saco, el sobre todo, y así se va sacando todo hasta que queda desnudo. Y la moraleja es que con calidez vas a lograr mucho más que con fuerza. La sensación que yo tengo es que todavía estamos queriendo forzar a que los equipos, a la gestión para el cambio. Y yo siempre hablo de la gestión de la transformación, no la gestión para el cambio. Porque en la transformación lo que estoy logrando es ese proceso evolutivo que todo ser humano quiere y que usa el trabajo, la relación de pareja, la relación de la familia, la relación con los amigos, la relación con el supermercado, con lo que sea, como un proceso de autodescubrimiento. Entonces, respecto a tu pregunta, y todavía, gracias a Dios, digo que hay un montón de camino para recorrer. Digo gracias a Dios porque para mí es divertidísimo ese camino, pero que todavía queda un camino largo por recorrer para permitir acompañar todo un proceso de gestión de la transformación que no sea forzado y que sí sea permanente. Porque con esto también una cosa más para cerrar tu pregunta. Cuando vos haces un proceso de gestión de la transformación, el cambio, eso que se busca como cambio, termina siendo permanente. En cambio, cuando vos vas a hacer un proceso de gestión para el cambio, lo único que vas a provocar es algo que en un momento va a volver al lugar anterior y con más fuerza y más dolor, porque el inconsciente pidió que miren algo que hasta acá no estaba siendo visto. Por eso Bueno, fuiste un poco a mi próxima... Perdón. Dale, no, decime. Que fuiste un poco a lo que iba a ser mi próxima pregunta, que es, ¿qué le dirías a esos directivos, a esos encargados de las áreas de recursos humanos que podrían tener como beneficio tratando de una forma continua, aplicando esto de una forma continua? Un poco lo respondiste, pero de alguna manera me parece que sería bueno reforzar y pensar en un ideal. ¿Cómo sería
un trabajo ideal en esta formación o entrenamiento con... Mira, lo que le diría a alguien es tomar un café y charlemos. O sea, yo siempre digo que en la venta la mejor forma es eso, ¿no? Tomar un café y conversar y a partir de ahí, porque también al mismo que tiene que contratar, tiene que romper sus propios paradigmas y sus propias creencias para poder después comprender que esto se lo puede llevar al otro. Entonces, lo primero que yo haría es escucharlo más que decirle. Sentarme, que es lo que me encanta, con cada equipo y ver. Me pasó hace poco, estaba en una empresa donde el conflicto era la venta y estaban en duda de si contratar o no los servicios que yo le ofrecía. Ha habido muy bien recomendados, pero era como, bueno, a ver, ¿qué onda? Y bueno, y le digo, mira, ¿me permiten que les muestre algo? Y hicimos un ejercicio sistémico, estaba con las líderes de venta, y cómo en realidad eran ellas mismas, sin darse cuenta de una forma inconsciente, quienes estaban bloqueando el resultado de las ventas para su equipo. Y alcanzó un ejercicio sistémico de 15 minutos para que se ubiquen en los lugares energéticos donde estaba eso y decir, chao, no puedo creer, y poder comprender que había un movimiento para hacer y que había simplemente algunas palabras que podían destrabar eso. Pero eso se dio a través de una conversación. Entonces lo primero que le diría es conversemos. Lo segundo que le diría es que los comprendo, porque todo movimiento hacia algo diferente nos presenta biológicamente una sensación de que vamos a morir. Y sobre todo cuando uno está en una posición donde es empleado de una empresa, está preservando su puesto de trabajo, y más aún queremos ir por lo seguro, por más que seamos muy arriesgados, porque también en eso está en juego, entre comillas, una creencia, está la continuidad del trabajo o la posibilidad de una reprimenda o lo que fuera. Y lo tercero que le diría también a cualquier equipo de trabajo, que en esta comprensión de todo este movimiento y al poder escucharlo, la transformación se va a dar de una forma también para ellos mismos, y para ellos mismos en su interior y para todo el equipo, donde hasta se van a ahorrar mucha plata. Porque esto es lo otro. Lo que producen este tipo de movimiento es ahorro, porque no tenés que después estar volviendo a machacar sobre los mismos lugares, porque las transformaciones se hacen permanentes. Entonces, darle inclusive un primer espacio y una potencial después continuidad, te permite ahorrar dinero de una forma impresionante. Vamos a eso que es un poco lo que más le interesa. El resultado, ¿cómo impacta en el resultado de la producción, si se quiere, Sí. trabajar en este nivel? A ver, es asombroso cómo impacta, porque es tal la claridad que se produce en los distintos talleres, que hace de cuenta que quitas toda la maleza que estaba haciendo que un sujeto, y poniendo un colectivo de trabajo, no estuviera produciendo. Quita tanto ruido de alrededor que la persona queda libre y liberada para poder ejecutar lo propio de lo que tiene que hacer, para poder inclusive presentarse frente a las demandas con una tranquilidad de lo que tiene que demandar. Ok, hasta acá esto es lo que puedo, hasta acá esto es lo que necesito que alguien lo haga porque no me alcanza, pero con una tranquilidad, sin enojos, sin broncas, sin tanto especulación, sin tanta creencia de fulanita porque no me quiere, y así que el equipo, el crecimiento operativo es exponencial. Te lo diría de esta forma: imagínate una bolita de esas que con las que jugábamos cuando éramos chicos. Si vos la tirás así por la calle, ¿cómo baja? Bien, ahora tirala toda embarrada, no va a bajar con la misma velocidad. Bien, los equipos de trabajo a veces están llenos de barro. Lo que se hace es que a esa bolita toda embarrada se la vuelve a pulir y se la deja operativa 100%. Por ende, puede sortear un montón de obstáculos que embarrada no podía. ¿Y en un taller o en una serie de talleres podemos lograr pulir la En un taller, bolita? en un taller se puede lograr y en una serie de talleres se sigue logrando. El tema es en un taller vos podés lograr un montón de cosas. El tema es que esa bolita, imaginemos que logramos sacarle un montón de barro o todo el barro a esa bolita. Lo que va a pasar es que esa bolita va a volver a producir algo de barro porque está acostumbrada orgánicamente a hacerlo. Con un conjunto de talleres vamos a ir además
impactando en aquellos lugares que hacen que esa producción de barro sea necesaria para una creencia de supervivencia de esa bolita, siguiendo con el mismo juego de analogía. Entonces, puede suceder que un conjunto de talleres aún sea más potenciador. Ahora, yo desde la experiencia te digo, he vivido talleres donde los equipos han salido después de un solo taller incendiados para adelante y los equipos, me lo han dicho los mismos líderes de equipo, increíble cómo han funcionado. Vuelvo a lo mismo, nuestro inconsciente después va a volver al lugar donde estaba acostumbrado. Entonces, por eso también siempre les planteo un trabajo que está bueno tener con los líderes para que tengan cómo después acompañar a ese equipo que de repente encontró la fuerza para ir para hacia adelante. Y una cosa más, por eso también no le digo a la gente en lo particular, pero esto también en lo grupal, que yo no creo en los procesos de un solo taller o de una sola sesión. Sí creo que se pueden resolver cosas en una sesión, sí creo que se pueden resolver cosas en un taller, pero para que eso quede en el cuerpo, conmigo o con quien sea, es genial cuando vos te permitís hacer un proceso. ¿Se nota la diferencia en el resultado cuando se trabaja con grupos reducidos y con grupos numerosos? No hay diferencia. No hay diferencia. No, es indistinto. ¿Y cuál sería el número para que sea reducido y cuánto sería numeroso? ¿Desde hasta cuánto? No, porque depende del objetivo de lo que vos quieras lograr. O sea, porque numeroso o reducido es un juicio. El tema es el objetivo. Si vos tenés un movimiento que tenés que generar un equipo de 100 personas, la pregunta es cuál es el objetivo común de esas 100 personas. Y lo que vamos a trabajar es el objetivo común de esas 100 personas. Entonces la duda que me surge es, ¿cuál sería la dinámica en ese caso, si son 100 personas? Bueno, a ver, es que ahí es donde va a depender, los factores son múltiples, podemos hacer de todo. Por eso ahí entra justamente la conversación previa con el área de recursos humanos, con el líder de proyecto, con el director, directora o lo que fuera. Porque en realidad podemos hacer de todo. También depende de si hacemos un taller de una jornada, de 2 jornadas, de media jornada. Depende de si lo hacemos al aire libre, donde las personas pueden tener un espacio de introspección y moverse, si lo hacemos directamente donde escriben, en el lugar donde están. Puede haber un trabajo de algo sistémico, donde se representa y se hace representaciones de lo que están, donde simplemente hay una locución de mi parte e interacciones de los demás que están sentados, pueden estar sentados en grupos, en rondas. La variable que podemos generar es múltiple. Podemos llevar, no sé, se me viene, hace un tiempo atrás hicimos un trabajo para un equipo de una fuerza de venta a nivel nacional de una empresa de agro. Eran alrededor de 30 y pico de personas. Lo llevamos desde jugar con un globo en 2 juegos de equipo, donde lo que tenían que lograr era que no se caiga soplándolo. Y era, bueno, no sabés lo que era verlo al dueño de la empresa, un muchacho joven, dueño de la empresa, desesperado por ganar, porque él gana a todo, y a su equipo, y todo, y una diversión, y una carcajada, y una explosión de alegría, que si después encuentro el video te lo voy a compartir en algún momento, a pasar a ese mismo equipo a una cuestión de relajación y de introspección, donde ponían adelante a esa persona que en algún momento le había marcado algún paso para trascender algo muy fuerte en su vida. Y ver a todas esas personas que hace un rato estaban matándose por un juego, llorar desconsoladamente o darse ese permiso de abrazar a ese quien no estaba y encontrarse con emociones, porque lo que buscábamos en ese objetivo es poder consolidar una expresión que si vas bien acompañado en su lugar, podés llegar más lejos. Entonces estábamos trabajando con el tema del recurso del equipo, pero quiénes integran el equipo y quién soy en el momento de integrar el equipo. Mostramos las 2 variables, adrede el juego fue primero, para mostrar la competitividad, pero después mostrar cómo una palabra y una sola acción pueden favorecernos en la vida, y después terminamos con una charla, y duró 2 días ese taller, porque después hicimos todo, al segundo día hicimos toda una dinámica de tormenta de ideas, donde la propuesta fue pensar ideas de ventas que sean ilegales o políticamente incorrectas. Y siempre cuento el ejemplo de que una de las ideas que había surgido era acostarse con la mujer del cliente. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que buscábamos? Que a partir de un montón de ideas ilegales o políticamente incorrectas,
cómo hacerlo y llevarlo a algo legal y políticamente correcto. Entonces, por ejemplo, terminábamos derivando de, en vez de acostarse con la mujer del cliente, enviarle un regalo de la empresa a la mujer del cliente en una fecha especial, porque metíamos a la familia en el proyecto de la empresa. Y así surgían o generar, bueno, que hay cenas donde participaban cierta gente, un montón de ideas que, jugando desde lo ilógico, fuimos a lo posible. Entonces digo, también depende de la dinámica de cada empresa y de cada organización, cómo lo vamos a generar. Por eso la cantidad es indistinto. Hace poco di un taller para la gente de Just de casi 120 y pico de personas. Y también hace poco para una gente de Paraguay, acá en Rosario, también para un grupo que éramos más de 80 y pico de personas. Depende de lo que se busque de objetivo, pero la cantidad no es un problema. Hablaste de hacer cosas al aire libre, adentro. ¿Cuáles son los pros y los contras de trabajar en ámbitos cerrados y en ámbitos abiertos respectivamente? A ver, la realidad es que yo no soy muy partidario de poner pros y contras. No sé si me gustan tanto esas comparaciones. Yo lo que te diría en realidad es que la ventaja que tiene cuando a las personas las sacás del lugar cotidiano es que se expresan internamente de una forma muy singular a como lo harían si después de ahí se tienen que volver, por ejemplo, a atender la cotidianidad de los problemas domésticos. Es decir, siempre por algo se llaman retiros espirituales los que se hacían históricamente, ¿no? Esto de retirarse para encontrarse con el espíritu. Entonces, la ventaja que sí le veo a un estilo, a una posibilidad de encontrarse todo un grupo humano en un lugar, en una cabaña o en un complejo y desarrollar un fin de semana o 2 días de actividades conjuntas, creo que tiene que ver con eso, con ese encuentro, tanto sea en la dinámica del trabajo como en la dinámica de la comida, como en la dinámica de la cena, como en la dinámica de la post-cena. Creo que genera todo un movimiento que está muy bueno. Ahora, tampoco, yo también quiero ser honesto, no es condición sine qua non. Tiene esa ventaja. Las empresas dirán, bueno, eso tiene un costo. Bueno, sí, claro, o sea, tiene esa ventaja, para mi gusto. Ahora, eso tampoco hace que si uno quiere hacer un trabajo de varios días con un equipo, yendo en la misma ciudad, no lo pueda hacer. Se pierde toda esa otra magia de integración que tiene cuando haces un viaje. Y respecto a hacerlo adentro, o sea, algo que sea al aire libre, o que sea en un salón, depende de la dinámica. Yo aprendí a no forzar nada. Yo en ese sentido, Meli, aprendí a no forzar nada. Entonces, ahí la reina es la dinámica, no el lugar. Cuando la dinámica es potente, vos lo vas a hacer en el lugar que sea así de chiquitito. Entonces, también encontrar esa herramienta que tiene que ver con que la dinámica esté en sintonía con lo que el grupo quiere. Mirá, y te traigo una cosa más. A veces forzamos a lo lúdico, y no, hay que hacer actividades outdoor, porque aparte dice que nos encanta hablar en inglés, y diría Lelutier, claro, o sea, pero es como, hay que hacer actividades outdoor porque entonces, y así, y no sé si todo pasa por hacer un juego outdoor y subir como si fuera un escalador de montaña o un guerrero de yanqui subiendo una montaña del Himalaya. O sea, no sé si ahí está la transformación en sí. Y claramente que la transformación en sí puede estar sola desde mi visión, si es que hay una verdadera evolución de lo que sucedió en ese juego. Sí, nos puede mostrar un rasgo, pero la pregunta es, ¿qué hago con ese rasgo? Porque que haya juegos que nos muestren rasgos del equipo, no son más que juegos que nos muestran rasgos del equipo. El tema es qué hago y cómo intervengo de ahí más ese rasgo. Y además le hago una pregunta clave que es, hola rasgo, ¿qué me venís a mostrar? ¿Qué parte no revelada del inconsciente individual del sujeto que despertó el rasgo, pero que manifiesta además un inconsciente colectivo de este equipo, es lo que puedo descubrir a través de vos? Porque cuando entiendo eso, ahí logro trascendencia. Y cuando logro trascendencia, logro transformación. Y transformación permanente. Perdón, hablaste de devolución y me quedé pensando en
en justamente el momento en el que la gente se vuelve a su casa y que Sí, tiene que seguir solito este camino y esto que vos ya lo sabés y que das todas las pautas en un momento y en un lugar, queda librado a la voluntad y a las herramientas con las que cuente cada uno. ¿Cómo salen de ahí? ¿Con qué herramientas como para después retomar, volver, recordar lo que sucedió en el taller? bien. Primero, te quedan las herramientas que te tienen que quedar como todo en la vida. Entonces, cuando hay transformación verdadera, la metiste en el cuerpo. Eh, Porque digo, uno, y volvemos al tema de lo conductista, yo te podría decir casi de una lógica de venta, mira, cuando la gente se va de mi taller, se da cuenta de que bla, 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 y te tiro los 5 ítems, porque entonces, y la realidad es que como todo, nos queda en nuestra propia vida lo que estamos preparados para que nos llegue. Bien, entonces, lo que le va a quedar y que le va a hacer para ese momento, le va a quedar marcado a fuego. De que va a impactar en el inconsciente colectivo del equipo, dalo por seguro, porque ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa con la continuidad? Nosotros a la empresa siempre yo le propongo o una continuidad propia de la organización, donde la gente puede seguir cada tanto y periódicamente, ya sea que desarrollemos otros talleres, ya sea que desarrollemos acciones individuales, que poder trabajar en la intervención con los equipos. Por ejemplo, con este caso que te conté, nosotros después seguimos, que te conté de que hicimos el juego y todo lo demás, seguimos, después se desarrolló todo un documento donde se establecieron cuáles eran las acciones de venta del año siguiente que se iban a desarrollar con ese equipo, y nosotros continuamos colaborando con todo ese equipo de venta durante un tiempo en cuáles eran y cómo eran las acciones y con lo que se iban encontrando de limitante para desarrollar aquello mismo que fueron generando. Entonces, ahí es donde se le da soporte. Y después también siempre está la posibilidad de que la persona, al poder descubrir que hay una herramienta nueva, busque también, si es para algo personal, cómo seguir trabajando con esas herramientas nuevas. Y ahí la multiplicidad de posibilidades se le abre ampliamente. Entonces, dejarte esta tranquilidad. Las personas se llevan herramientas, pero es tanta las herramientas que se le muestran que las personas tienen esa posibilidad de elegir. Y se llevan algo de las constelaciones o de lo sistémico, algo de la biodecodificación, algo de los negocios, algo del marketing, algo de la venta. Es como que van y eligen su propio supermercado de herramientas y se lo llevan ahí. Y después hasta te piden, a veces sucede que la gente dice, che, ¿me mandás más de esto? Sí, cómo no. Se le mandan las presentaciones, se le mandan ideas, o sea, en base a lo que cada uno tiene ese impulso. Bien, se me ocurre, por último, como para cerrar, ¿cómo te imaginas el ámbito de las corporaciones, de los equipos, en 10, 15 años? Tanto en lugares, en dinámicas y en esto que tiene que ver con los entrenamientos, de alguna manera el arribo del desarrollo personal al ámbito corporativo. Mira, no sé si me gusta hacer futurología, porque la futurología dependería de querer tener razón. Es decir, yo escucho mucha gente, ¿no? Que te dice, no, lo que veo que va a pasar en 15 años. ¿Y por qué no me sirve el número del Kini también? Entonces digo, claro, es como, no soy No te partidario. pregunté cómo te lo imaginas, ¿eh? No que adivines el futuro. Claro, pero ¿cómo te lo imaginás? Es lo mismo que adivinar el futuro. O sea, yo prefiero transmitir qué es lo que a mí me gusta ser parte de un proceso que nos permita el encuentro. ¿Cómo me lo imagino? No es lo mismo a cómo me gustaría que sea. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si vos te preguntas cómo te gustaría que sea, sí te la respondo. Porque me gustaría que sea un proceso donde las personas encuentran que el trabajo es una proyección de su desarrollo personal, pero no desde el desarrollo por lo que voy a obtener de dinero, sino porque quién soy mientras hago eso. Y porque muestra una parte que pide ser revelada de mí. Entonces, que lo económico, que es absolutamente, a ver, que tiene su lugar y que es primordial, pero dejamos de tener una lucha de que voy a trabajar por el dinero. Trabajo y recibo dinero, punto. Y con el dinero hago otras cosas que sigo teniendo una relación porque empiezo a entender esa relación de que todo me representa en la parte que quiere ser revelada de mí. Entonces, ¿qué a mí me gustaría que pase? De que las organizaciones relajen
en términos de lo operativo, de que me gustaría de que esa transformación nos permita tener un mundo donde haya cada vez más producción y menos competitividad, donde entendamos que la competitividad es absurda, porque nos lleva a la inequidad, porque es un fenómeno que lastima, y en esa competitividad, la competitividad siempre tiene que haber un ganador, y para que haya un ganador tengo que generar el proceso dual de que haya un perdedor. Entonces, en vez de generar una fábrica de ganadores, lo que no entiendo es que estoy generando una fábrica de perdedores. Me encantaría que en ese comprender que es una fábrica de perdedores, y al salir de esa competitividad, comprendamos de que no hace falta retener tanto, sino de disponer y poder generar una disposición que sea absoluta. Y si querés tener un yate, tenelo, tené 3 yates, si querés, pero en esa comprensión de que tenelo, pero no a costa de que otro no tenga. Y si querés tener una vida con determinada holgura económica, tenela, pero el tener no a costa de que otro no tenga. Entonces me gustaría ser parte de un proceso de transformación que nos ponga en ese lugar de transparencia de seres humanos, donde cada uno pueda desarrollar su actividad a partir de lo que es en su propia esencia. Si es esencia. Si vos me preguntás qué me gustaría, es eso. ¿Qué me imagino? No lo sé. Trabajo todos los días para primero ser yo mi propia mejor versión, o no me gusta tanto la mejor versión, pero mi versión más auténtica. Esta sí me gusta. Mi versión más auténtica de quién puedo ser, y en ese ser mi versión más auténtica, ser una herramienta, porque me define quién soy, para que otros puedan moldear su propia existencia y su propio ser. Entonces, en ese imaginarme, sí, me encantaría ser parte de ese proceso de transformación, y lo suelto. Si eso tiene que lograr ser parte de una transformación que ayude a un pedacito de la comunidad, a una gran comunidad, lo pongo en manos de lo que es aquello que es lo más grande. Y bueno, yo me pongo ahí a hacer lo mío. Si yo hago bien lo mío, lo demás va a fluir, y tiene que ser ese enfoque desde la humildad para salir de esa ambición. Si yo, para cerrar, si yo me pusiera a imaginar cómo quiero, también le estaría poniendo expectativa. Y el ser humano, ¿sabe por qué se frustra? Porque le pone expectativa a la vida. Entonces, yo elijo ser parte de ese trabajo. Y lo que puedo decirte sí es que las empresas con las que he trabajado, los equipos con los que he trabajado, la transformación se ha dado. Y cuando hablo, yo hablo desde una transformación personal, los que me conocen saben de mi proceso, y los que no se van enterando, porque siempre lo cuento, porque digo, gracias a mi proceso puedo saber lo que sé, y hablo desde un conocimiento técnico muy amplio, porque hace más de 25 años que empecé dedicándome a los negocios, a la venta, a la comercialización, al armado de equipo de trabajo, porque era como una pasión que tenía ahí. Y bueno, me confluyeron estas dos pasiones de querer conocerme y salir de un montón de dolores junto a la pasión que tengo por el tema de los negocios, de todo eso. Y bueno, y eso se mezcla y se presenta hoy con solvencia cuando trabajo en un equipo de trabajo. Entonces, cuando hablo del inconsciente, no soy ese tipo que capaz que sabe hablar de estos fenómenos, pero no tiene idea de lo que es presentarse a una reunión de trabajo, a una venta, a hacer negociaciones millonarias o a encontrar un inversor. No, por el contrario, todos esos lugares estuve ahí. Estuve en todos esos lugares, hasta en Hollywood, así teniendo que hacer negocios. Porque la vida me permitió eso. Y bueno, a partir de eso, uno las dos partes con profesionalismo y se lo brindo a los equipos. Si eso nos va a llevar a un lugar de transparencia como seres humanos y de existencia, yo voy a aportar lo mío. Lo demás lo dejo en manos de lo más grande. Bueno, hermoso escucharte. Bueno, me alegra. Sinceridad, autenticidad y bueno, con tanto sustento de experiencia y conocimiento. Gracias. Bueno, gracias a vos por el tiempo también, porque también está bueno esto de encontrarse con quien te pregunte, es un acto de generosidad importante. Siempre digo que cuando te piden un consejo tenés que agradecer, porque el otro te está pidiendo la posibilidad de repensarte, de repasarte, y encontrarte con alguien que desde la humildad se permite preguntarte y que te explayes, también es la posibilidad de volver a recrearte y de repensarte, así que gracias a vos también. Bueno, de eso sabes mucho, y tendrías muchísimo más para hablar. Bueno, hablemos en la próxima, quedamos para una próxima y armamos otra, que seguramente hay mucho más para ir al detalle y seguir trabajando con la gente. Por supuesto que sí. Continuamos. Dale, continuamos. Te mando un beso grande. Mm. ¡Mua!